Buen día, doctora y compañeros. Nosotros somos el grupo encargado del capítulo número 26 acerca de el sistema urinario. Vamos a hablarles acerca de su anatomía funcional y la formación de la orina en los riñones. Voy a proceder a leerles la lista de integrantes. Belsi Lené Soto Osorio, Marco Danilo de León Chacón, Dulce María José Herrera Guevara, Dairi Yasmín Monroy Díaz y Andrea Lucía Martínez Fagioli. Tengo el gusto de iniciar con esta exposición. Mi nombre es Belsi Lené Soto Osorio. Vamos a empezar hablando acerca de las múltiples funciones del riñón en la homeostasis. Y debemos recordar que hay dos funciones que son las más conocidas o las que todos conocemos. En primer lugar, el riñón tiene la función de eliminar del cuerpo materiales de desecho que se han ingerido o que se ha producido en el metabolismo. Y número 2, controlar el volumen y la composición de los electrolitos de los líquidos corporales. Entonces, los riñones ejercen numerosas funciones homeostáticas. Entre ellas, el riñón prácticamente lo que busca es encontrar un equilibrio en el medio interno de nuestro cuerpo. Esto lo va a lograr haciendo que nuestra ingestión sea proporcionalmente igual a la excreción, para que nuestras células puedan trabajar de una manera adecuada. Vamos a hablar ahora acerca de la excreción de productos metabólicos de desecho, sustancias químicas extrañas, fármacos y metabolitos de hormonas. El riñón es el órgano especializado en eliminar de nuestro cuerpo todos esos productos de desecho o que nuestro cuerpo ya no va a utilizar. Entonces, uno de esos ejemplos de esas sustancias es la urea. Es una sustancia que cuando nuestro cuerpo ya no la necesita, es enviada a los riñones por medio del torrente sanguíneo para que pueda ser eliminada por medio de la orina. La creatinina, que normalmente se encuentra en músculos y en el cerebro, y el ácido úrico, que un dato importante es que el ácido úrico junto con la creatinina son importantes marcadores de la depuración del riñón. También en el punto número 4 tenemos los productos finales del metabolismo de la hemoglobina, como lo son la bilirrubina y los metabolitos de varias hormonas. Estos son sustancias o productos que deben eliminarse tan pronto como se generan en nuestro cuerpo. Y también los riñones son los encargados de eliminar sustancias que ingerimos o que nuestro cuerpo produce, como lo son toxinas, sustancias como pesticidas, fármacos y aditivos alimentarios. También tenemos la regulación de los equilibrios hídrico y electrolítico. Como ya bien yo les decía, el riñón siempre va a buscar tener un equilibrio entre ingestión y excreción. Entonces tenemos dos puntos a recordar también aquí. Si los ingresos superan la excreción, la cantidad de esa sustancia en el cuerpo aumentará. Y si la ingestión es menor que la excreción, la cantidad de esa sustancia en el cuerpo se reducirá. Para explicar esto de una mejor manera, el libro nos proporciona un ejemplo como una pequeña imagen que tiene o consta de dos gráficas. Y aquí la podemos ver en la diapositiva. Entonces, veámoslo como un caso de una persona que tiene un cambio muy brusco de ingestión de sodio de 30 miliequivalentes diarios hasta 300 miliequivalentes diarios y nos muestra, como les decía, dos gráficas. Entonces, la primera gráfica nos muestra la ingestión y excreción de sodio y la segunda nos muestra el volumen de líquido extracelular. Entonces, como pueden ver en la gráfica de la parte superior, se muestra una línea que nos muestra la ingestión de esta persona, que subió y tuvo un cambio muy brusco, de 30 hasta 300 miliequivalentes diarios de sodio. Pero, como pueden ver en la línea punteada de color rojo, el riñón, buscando equilibrio, también está excretando 300 miliequivalentes diarios de sodio para encontrar este equilibrio. Entonces, con esta gran ingestión y excreción de sodio, se produce una retención de sodio, como pueden ver en la línea que está como de color, en la línea sombreada que está de color rosa, con el espacio sombreado. Entonces, debido a esta gran ingestión y excreción, se produce esta retención de sodio. Esta retención de sodio va a provocar también una alteración en el volumen de líquido extracelular, haciendo que aumente un poco, como podemos ver en la gráfica de la parte inferior, que hay como un pequeño aumento en los 2 a 3 días que se dio este cambio brusco de ingestión de sodio. Entonces, como pueden ver en la gráfica superior,
en los siguientes días, más o menos del 6º al 10º, el riñón logra encontrar ese equilibrio entre ingestión y excreción, y por eso es que vemos esas dos líneas juntas. Pero luego esta persona vuelve a tener un cambio también muy brusco y baja de su ingestión de 300 miliequivalentes diarios otra vez a 30 miliequivalentes diarios. Entonces, este cambio también muy brusco, como pueden ver, va a provocar una pérdida de sodio. Pero si ven en la gráfica inferior, ese cambio que se dio en el volumen de líquido extracelular se mantuvo más o menos hasta el 10º día. Eso es porque aquí también sucedieron cambios hormonales y también algunas respuestas compensadoras de parte del riñón para que pueda excretar la misma cantidad que se está ingiriendo de sodio. Esto lo va a hacer el riñón siempre, con cualquier electrolito. Siempre va a intentar buscar el equilibrio o que la ingestión sea proporcionalmente igual a su excreción. Entonces, encontramos también un dato muy importante en esta diapositiva que dice: estudios experimentales han descubierto que en muchas personas la ingesta de sodio puede aumentarse a 1500 miliequivalentes diarios. Esto es más de 10 veces con respecto a lo normal, con cambios relativamente pequeños en el volumen de líquido extracelular o en la concentración plasmática de sodio. Esto quiere decir que el riñón tiene la capacidad de hacer que su excreción siempre esté en equilibrio con su ingestión. Y aquí vemos un dato muy importante que nos va a servir para poder entender los puntos siguientes. Dice: ¿sabías que los riñones producen 3 hormonas importantes que son eritropoyetina, renina y calcitriol? Las hormonas son mensajeros químicos, señalan la necesidad de crear glóbulos rojos, controlar la presión arterial y ayudan al cuerpo a utilizar la vitamina. Entonces, en primer lugar, tenemos que los riñones realizan la función de la regulación de la presión arterial. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen de 2 formas, a largo plazo y a corto plazo. Los riñones pueden regular la presión arterial a largo plazo a través de la excreción de sustancias como sodio y agua, y a corto plazo lo hacen a través de la secreción de hormonas vasoactivas, que van a dar lugar a productos vasoactivos. Y uno de esos ejemplos los podemos ver en esta diapositiva, cuando el riñón produce renina. Entonces, ¿cuándo la va a producir? Cuando nuestro cuerpo está en un estado de hipotensión, hay bajos niveles de sangre o de sodio. Entonces, el riñón recibe estas señales y va a producir renina, como vemos en la imagen. La renina posteriormente se va a convertir en angiotensina 1. Esta puede pasar a los pulmones, donde se topa con la enzima convertidora de angiotensina, que va a convertirla en angiotensina 2. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor y también regula el sodio. Entonces, la angiotensina 2 lo que va a causar es una vasoconstricción, y esta vasoconstricción va a causar que se eleve la presión arterial. También los riñones pueden regular el equilibrio ácido-básico. Es importante recordar que los riñones son el único medio para excretar ciertos ácidos como lo son el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico. Entonces, ¿cómo lo logran? Se logra con un componente metabólico y uno respiratorio. O sea, el riñón va a trabajar aquí en conjunto con los pulmones para la regulación del equilibrio ácido-básico. Los pulmones controlan el intercambio de dióxido de carbono y de oxígeno entre la sangre y la atmósfera exterior. Y los riñones van a controlar la concentración de bicarbonato en el plasma y van a excretar el ion hidrógeno en la orina. Y así es como sucede esta regulación. También llevan a cabo la regulación de la producción de eritrocitos. Entonces, ¿cómo regulan los eritrocitos? Cuando hay un bajo nivel de oxígeno, como podemos ver en la imagen de la diapositiva, si hay un bajo nivel de oxígeno, el riñón va a producir una hormona llamada eritropoyetina. La eritropoyetina lo que hace es darle señales a las células madre de la médula ósea para que produzcan más eritrocitos, los cuales van a elevar el oxígeno. Y también tenemos la regulación de la producción de 1,25 de hidroxivitamina D3, o también le podemos decir calcitriol. Básicamente lo que aquí sucede es que los riñones convierten la vitamina D
en calcitriol. Y pues ya convertida en calcitriol, esta es esencial para el crecimiento celular natural, el funcionamiento del sistema nervioso, muscular e inmunológico. Y también el calcitriol es importante porque es esencial para el depósito normal de calcio en el hueso y también para la reabsorción de calcio en el aparato digestivo, como lo podemos ver en la imagen que les estoy mostrando. Y también el riñón tiene una gran función en la síntesis de glucosa. Y pues los riñones sintetizan la glucosa a partir de los aminoácidos y también otros precursores durante el ayuno prolongado. Este proceso nosotros ya lo conocemos y es llamado gluconeogenia. Entonces, más que todo, por ejemplo, en las situaciones cuando hay una nefropatía crónica o en una insuficiencia renal aguda, lo que va a suceder es que estas funciones homeostáticas normales del riñón no van a suceder como deberían de darse o se interrumpen. Entonces esto puede causar una acumulación de líquido, de líquido o de electrolitos en nuestro cuerpo, y esto puede llegar a causar la muerte en cuestión de unos días, a menos que se lleven a cabo pues algunas intervenciones clínicas, como lo puede ser una hemodiálisis, para que temporalmente podamos restablecer o regular el equilibrio de estos líquidos. Muchas gracias. Muy buen día. El día de hoy les hablaré acerca de la anatomía fisiológica de los riñones. Los riñones se encuentran en la pared posterior del abdomen, fuera de la cavidad peritoneal. Cada riñón normal pesa alrededor de unos 150 gramos y tiene un tamaño aproximado de un puño cerrado. La cara media de cada riñón contiene una región con una muesca llamada hilio, y ahí pasan las arterias, las venas renales, los linfáticos, las inervaciones y el uréter, que este transporta la orina desde el riñón hasta la vejiga, donde se vacía. El riñón está rodeado de una cápsula fibrosa y tensa que protege las delicadas estructuras internas. Si cortamos el riñón en forma vertical, las dos regiones principales que pueden verse son la corteza externa y las regiones internas de la médula. La médula se divide en 8 a 10 masas de tejido en forma de cono, llamados pirámides renales. La base de cada pirámide se origina entre la corteza y la médula y termina en la papila, que se proyecta hacia la pelvis renal. El borde externo de la pelvis se divide en bolsas abiertas llamadas cálices mayores, que se extiende hacia abajo y se dividen en cálices menores, que recogen la orina de los túbulos y de cada papila. A continuación les hablaré acerca de la irrigación de los riñones. El riego sanguíneo de los riñones es normalmente alrededor del 22% del gasto cardíaco, o 1100 mililitros por minuto. La arteria renal entra en el riñón a través del hilio, como ya habíamos dicho anteriormente, y después se ramifica progresivamente hasta formar las arterias interlobulares, las arterias acriformes, las arterias interlobulares o arterias radiales y las arteriolas eferentes, que estas acaban en los capilares glomerulares, donde se filtran grandes cantidades de líquido y solutos para formar la orina, que están dispuestos en series y están separados por las arteriolas eferentes. Los riñones pueden regular la presión hidrostática en los capilares glomerulares y peritubulares, cambiando la filtración glomerular, la reabsorción tubular o ambas en respuesta a las demandas homeostáticas del cuerpo. O sea, según el cuerpo vaya requiriendo, se va adecuando la presión hidrostática. Los capilares peritubulares se vacían en los vasos del sistema venoso,
que discurren paralelos a los vasos arteriolares. La nefrona es la unidad funcional del riñón. En cada riñón podemos observar alrededor de 800.000 a 1.000.000 de nefronas, cada una de las cuales es capaz de formar orina. El riñón no puede generar nuevas nefronas, por tanto una lesión o la enfermedad o el envejecimiento de los riñones reduce bastante el número de nefronas con las que va a contar el cuerpo. Después de los 40 años el número de nefronas disminuye bastante. Después de los 40 años de edad, el número de nefronas en el cuerpo disminuye bastante. Puede disminuir alrededor de 10% cada 10 años. Ya que a los 80 años podemos ver que las personas cuentan con un 40% menos de nefronas. Esta pérdida de nefronas no pone en riesgo la vida del paciente, porque las mismas nefronas, las que quedan, se van adaptando y van adecuándose a las cantidades de agua que se necesita excretar. Cada nefrona contiene un penacho de capilares glomerulares llamado glomérulo, por el que se filtran grandes cantidades de líquido desde la sangre, y también contienen un túbulo largo en el líquido filtrado. Este se convierte en orina en su camino a la pelvis del riñón. El glomérulo contiene una red de capilares glomerulares que se ramifica comparado con otros capilares. Tiene una presión hidrostática alta. Los capilares glomerulares están revestidos en las células epiteliales y todo el glomérulo está cubierto por la cápsula de Bowman. El líquido filtrado desde los capilares glomerulares circula hacia la cápsula de Bowman y después al túbulo proximal, que se encuentra en la corteza del riñón. Desde el túbulo proximal, el líquido fluye hacia la asa de Henle, que desciende hacia la médula renal. Cada asa consta con una rama descendente y otra ascendente. Después de que la rama ascendente del asa se haya regresado a la corteza, su pared se engruesa mucho y se denomina segmento grueso del asa ascendente. Al final de la asa ascendente gruesa hay otro segmento que tiene en su pared una placa de células epiteliales especializadas, conocidas como mácula densa. Al túbulo distal le sigue el túbulo conector y túbulo conector cortical. Los conductos colectores se funden para formar progresivamente conductos cada vez mayores, que finalmente se vacían en la pelvis renal a través de las puntas de las papilas renales. Aunque cada nefrona ya tiene sus propios componentes descritos, hay algunas diferencias dependiendo de la profundidad donde se encuentre dentro de la masa renal. Las nefronas que tienen glomérulos localizados en la corteza se le denominan nefronas corticales. Las que tienen asas de Henle cortas, que penetran solo la distancia corta de la médula, tienen glomérulos que se disponen en la profundidad de la corteza renal, cerca de la médula. Se le denominan nefronas yuxtamedulares. Las estructuras vasculares que irrigan las nefronas yuxtamedulares también difieren de las que irrigan las nefronas corticales. Las nefronas corticales, todo el sistema tubular está rodeado de la red extensa de capilares peritubulares. En las nefronas yuxtamedulares, las arteriolas eferentes largas se extienden desde los glomérulos hasta la médula externa,
y después se dividen en capilares peritubulares especializados. Estos se llaman vasos rectos, y estos se extienden hasta la médula al lado de las asas de Henle. De igual forma que las asas de Henle, los vasos rectos vuelven a la corteza y se vacían en las venas corticales. Esta red especializada de capilares en la médula desempeña una función esencial en la formación de orina concentrada. Y eso sería todo de mi parte. Le cedo la palabra a mi siguiente compañera. Yo seguiré hablándoles acerca de la micción, pero antes vamos a hablar un poco acerca de anatomía fisiológica de la vejiga. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, podemos comenzar diferenciando a la vejiga en dos partes principales, el cuerpo y el cuello. El cuerpo es el lugar donde se acumula la orina y el cuello es el que se conecta a la uretra. Bueno, el músculo que compone el cuello se compone de una gran cantidad de tejido elástico. Este tejido elástico es un músculo entrelazado. El músculo de esta zona es el esfínter interno y es el que mantiene regularmente el tono muscular posterior a la micción de la uretra y el cuello. Este músculo liso del cual estamos hablando es el músculo detrusor. Aumenta la presión de la vejiga de 40 a 60 gracias a sus fibras musculares que se extienden en todas direcciones. Seguimos con el trígono, que está en una zona triangular ubicada por encima del cuello de la vejiga y el cual se puede diferenciar por su mucosa lisa. Ahora, la parte inferior de se une o abre a la uretra posterior. Y por último, podemos observar en la imagen las diferentes estructuras de la vejiga urinaria masculina y femenina. Podemos observar que se posee un esfínter externo. Este es un músculo esquelético voluntario, de igual forma compuesto por músculo liso. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en la cual vamos a hablar de inervación. Bueno, se dice que la principal inervación se realiza a través de los nervios pélvicos, los cuales se conectan por los segmentos S2 y S3 a través del plexo sacro. En estos nervios discurren diferentes tipos de fibras motoras, nerviosas y sensitivas. Estas últimas son las que detectan el grado de distensión de la pared. La inervación más importante de las fibras es de las fibras motoras esqueléticas. Estas llegan a través del nervio pudendo hasta el esfínter externo. Estas son fibras nerviosas somáticas e inervan y controlan el músculo voluntario del esfínter. La inervación simpática que recibe la vejiga a través de los nervios hipogástricos reciben esta estimulación por vasos sanguíneos. Bueno, ya que hablamos un poco acerca de inervación y anatomía fisiológica, ahora podemos hablar un poco acerca de la micción, pasando a la siguiente diapositiva. Bueno, se puede decir ahora que la micción es un proceso por el cual la vejiga se llena como primer paso. Y como segundo paso existe un reflejo miccional que se encarga de vaciar la vejiga. Cuando la vejiga se vacía, esta tiene una presión de 0. Y cuando ya hay cierta cantidad de orina acumulada, la presión suele subir o aumentar de 5 hasta 10 centímetros de agua. Para realizar el proceso de micción, la orina tiene que pasar por los riñones, los uréteres y vejiga. La orina fluye por los conductos colectores hacia los cálices renales.
los cálices renales se ven estirados e incrementan su actividad. Y esto es lo que da inicio a las contracciones peristálticas propagadas por la pelvis renal. Esta pasa por el uréter y el uréter es lo que le da la fuerza a la orina para salir hacia la vejiga. Bueno, anteriormente dijimos que todas estas estructuras están compuestas por un músculo liso y están inervadas de tal forma que estimulan o incluso pueden inhibir la micción. Y pues gracias a esta correcta inervación también se puede sentir la sensación del dolor. Y dichos impulsos dolorosos provocan un reflejo llamado ureterorrenal. Bueno, este ha sido mi aporte a la exposición. Le cedo la palabra a mi siguiente compañera. Soy Jazmín y les voy a hablar acerca del reflejo miccional. Esto se debe por los receptores sensitivos de distensión en la pared de la vejiga, en especial los que están situados en la uretra posterior cuando esta zona comienza a llenarse de orina a presiones vesicales altas. Las señales activas de distensión son conducidas a los segmentos sacros de la médula a través de los nervios pélvicos y después vuelven de nuevo a la vejiga a través de las fibras nerviosas parasimpáticas de estos mismos. Cuando la vejiga está parcialmente llena, esas contracciones pueden relajarse espontáneamente y a medida que continúan llenándose, los reflejos miccionales se hacen más frecuentes y provocan contracciones mayores del músculo detrusor. Una vez que comienza el reflejo miccional, este es autorregenerativo, es decir, que la contracción inicial de la vejiga activa los receptores que causan un mayor incremento en los impulsos sensitivos que van desde la vejiga hasta la uretra posterior, lo que aumentan las contracciones reflejas de la vejiga. Después del ciclo, este se repite una y otra vez hasta que la vejiga recibe o alcanza un grado de contracción. Después de algunos segundos o más de un minuto, el reflejo autorregenerativo comienza a agotarse y el ciclo generativo del reflejo miccional cesa, lo que permite la relajación de la vejiga. Acá podemos observar que a medida que la vejiga se llena, como vemos en la imagen, se llena el reflejo y este reflejo potencia más y a mayor volumen existe mayor reflejo y mayor potencia de contracción del músculo detrusor. Entonces vamos a ver que a medida que va subiendo estas son las contracciones miccionales. Decimos que entonces el reflejo miccional es autorregenerativo, ya que la contracción inicial de la vejiga activa los receptores de distensión que causa un incremento mayor en los impulsos sensitivos, lo que aumenta más la contracción refleja de la vejiga y así sucesivamente va creciendo. Entonces, el reflejo miccional es un reflejo que comprende un ciclo completo. Acá vemos lo que es el ciclo del reflejo miccional, que es 1, el aumento rápido y progresivo de la presión, 2, un periodo de presión mantenida, 3, un retorno de la presión al tono basal de la vejiga. Una vez que se ha producido el reflejo miccional, pero no se ha vaciado la vejiga, los elementos nerviosos de este reflejo suelen permanecer en un estado de inhibición durante unos minutos a una hora o más que aparece otro reflejo. A medida que la vejiga se llena más y más, los reflejos miccionales son más y más frecuentes y poderosos. Una vez que el reflejo es poderoso, provoca otro reflejo que pasa a través de los nervios pudendos hasta el esfínter externo para inhibirlo. Si esta inhibición es más potente en el encéfalo que las señales constrictorias, se produce la micción. Si no, la micción no se produce hasta que la vejiga se llena más y el reflejo miccional se hace más potente. Facilitación o inhibición de la micción por el encéfalo. El reflejo miccional es un reflejo medular autónomo, pero centros encefálicos pueden inhibirlo. Existen centros superiores que pueden mantener ese reflejo parcialmente inhibido. Los centros son 1. Centros facilitadores e inhibidores potentes situados en el tronco del encéfalo, sobre todo en la protuberancia, y 2. Varios centros localizados en la corteza cerebral que son sobre todo inhibidores, pero pueden hacerse excitadores.
El reflejo miccional es la causa básica de la micción, pero los centros superiores ejercen normalmente control final sobre esta. Los centros superiores tienen el reflejo miccional parcialmente inhibido, excepto cuando se desea la micción. Los centros superiores también pueden impedir la micción, incluso aunque se produzca el reflejo miccional mediante una contracción tónica del esfínter vesical externo hasta que se presente un momento adecuado. Cuando es el momento de la micción, los centros corticales pueden facilitar que los centros de la micción sacros ayuden a iniciar el reflejo miccional y al mismo tiempo inhibir el esfínter urinario externo para que la micción pueda tener lugar. La micción voluntaria suele iniciarse de la siguiente forma. En primer lugar, una persona contrae voluntariamente los músculos abdominales, lo que aumenta la presión en la vejiga y permite la entrada de una cantidad extra de en el cuello de la vejiga y en la uretra posterior bajo presión, lo que esto permite el estiramiento de sus paredes, y esta acción estimula los receptores de distensión, lo que excita el reflejo miccional y a la vez el esfínter uretral externo. Habitualmente se vaciará toda la orina, dejando raramente más de 5 a 10 ml. Existen anomalías de la micción, como por ejemplo la vejiga tónica, debido a la destrucción de las fibras nerviosas sensitivas. A esta se le denomina incontingencia por rebosamiento. También encontramos lo que es la vejiga neurógena sin inhibición debido a la falta de señales inhibidoras del encéfalo, con micción más frecuente y relativamente incontrolada, causada por una lesión parcial de la médula o del tronco encefálico. Por último, encontramos la vejiga automática debido a una lesión de la médula espinal por encima de la región sacra. Los reflejos ya no están controlados por el encéfalo. La vejiga se vacía por sondaje o vaciamiento no anunciado. Los dejo con mi siguiente compañera. Mi nombre es Andrea Martínez Fegioli y yo les hablaré acerca de los procesos necesarios para la formación de orina. Como podemos leer en el siguiente subtítulo, la formación de orina es el resultado del proceso de filtración glomerular, de la reabsorción tubular y de la secreción tubular. La intensidad con la que se excretan diferentes sustancias en la orina representa la suma de 3 diferentes procesos renales, siendo el primero de ellos la filtración glomerular, continuando con la reabsorción de sustancias de los túbulos renales hacia la sangre y terminando con la secreción de sustancias desde la sangre hacia los túbulos renales. Esto se puede describir matemáticamente con la siguiente ecuación. La velocidad de excreción urinaria va a ser igual a la velocidad de filtración menos la velocidad de absorción más la velocidad de secreción. Como podemos observar en la siguiente ilustración, la formación de la orina comienza cuando una gran cantidad de líquido que casi no dispone de proteínas se filtra de los capilares glomerulares a la cápsula de Bowman. La mayoría de las sustancias del plasma, excepto las proteínas, se filtran libremente, de manera que su concentración en el filtrado glomerular a la cápsula de Bowman es casi la misma que la del plasma. A medida que el líquido abandona la cápsula de Bowman y pasa a través de los túbulos, se modifica por la reabsorción de agua y solutos específicos de nuevo hacia la sangre o por la secreción de otras sustancias desde los capilares peritubulares hacia los túbulos. Continuamos con otro esquema. En este observamos 4 diferentes sustancias hipotéticas. En el inciso A, la sustancia se filtra libremente, pero esta no se absorbe, por lo que podemos decir que su excreción es igual a la intensidad con la que se filtra. Continuando con el inciso B, podemos observar que la sustancia se filtra libremente, pero parte de la carga filtrada se absorbe de nuevo en la sangre. En este caso, la excreción se calcula como la filtración menos la absorción. En el inciso C, la sustancia se filtra libremente, pero no se excreta en la orina, porque toda la sustancia filtrada se reabsorbe de los túbulos hacia la sangre. Siguiendo con el inciso D, la sustancia se filtra libremente y no se reabsorbe, pero se secreta desde la sangre capilar peritubular hacia los túbulos renales. La excreción, en este caso, se calcula de forma de filtración más secreción tubular. Para cada sustancia del plasma hay una combinación particular de filtración, reabsorción y secreción.
La intensidad con la que la sustancia se excreta en la orina depende de la intensidad relativa de estos tres procesos renales básicos. Cuando hablamos de filtración, reabsorción y secreción de diferentes sustancias, en general la reabsorción tubular es cuantitativamente más importante que la secreción tubular en la formación de la orina. Pero la secreción es importante para determinar las cantidades de iones potasio e hidrógeno y algunas otras sustancias que se excretan en la sangre. La mayoría de sustancias que deben eliminarse de la sangre, en especial los productos finales del metabolismo, como podría ser la urea, la creatinina, el ácido úrico y los uratos, se absorben mal y por ello se excretan en grandes cantidades en la orina. Para la mayoría de las sustancias, la filtración y la reabsorción son muy intensas comparadas con la excreción. Por lo tanto, incluso cambios ligeros en la filtración o la reabsorción pueden dar lugar a cambios grandes en la excreción renal. Los cambios en la filtración glomerular y en la reabsorción tubular suelen actuar de manera coordinada para producir los cambios necesarios en la excreción renal. Continuamos. Aquí podemos ver algunas ventajas de la filtración glomerular alta. La primera podría ser que este permite a los riñones eliminar con rapidez productos de desecho del cuerpo que dependen sobre todo de la filtración glomerular para su excreción. La mayoría de los productos de desecho se absorben mal en los túbulos y por ello dependen de un FG alto para extraerlos eficazmente del cuerpo. Una segunda ventaja de un FG alto es que permite que el riñón filtre y procese todos los líquidos corporales muchas veces al día, debido a que el volumen del plasma es de 3 litros, mientras que el FG es de 180 litros al día. Todo el plasma puede filtrarse y procesarse al menos unas 60 veces al día. Este FG alto permite a los riñones controlar de modo preciso y rápido el volumen y composición de los líquidos corporales. Eso sería todo. Hasta acá llega nuestra presentación. Este tema se encuentra mucho más extendido en el capítulo 26 de nuestro libro de Fisiología Médica de Guito y Hall. En caso tuvieran alguna duda, les agradecemos muchísimo por su atención y recuerden tomar mucha agua para cuidar sus riñones.